Mi nombre es Salvador Espino. Quiero agradecer la invitación a la doctora Daniela Lemionet por su amable invitación a participar en este curso de actualización en medicina materno-fetal del Hospital Español. Para mí es un orgullo. El día de hoy de lo que vamos a platicar es del efecto de la preeclampsia sobre la zona de intercambio, de cómo la fisiopatología de la mala invasión trofoblástica afecta el paso de nutrientes, de los fundamentos moleculares, para poder entender así también los fundamentos preventivos y terapéuticos en preeclampsia. ¿Por qué relacionamos siempre la función placentaria con el crecimiento fetal? Bueno, pues porque contamos con pruebas clínicas, con pruebas epidemiológicas y también con pruebas moleculares de que existe una relación estrecha, tanto que la función placentaria se asocia a salud postnatal, particularmente a adaptaciones cardiovasculares en la infancia. Al nacer, la proporción de peso fetoplacentario brinda una indicación retrospectiva de la eficiencia de la placenta para apoyar el crecimiento del bebé. Y también esta proporción de peso fetoplacentario puede asociarse a riesgos de enfermedades crónicas en la vida posterior a través de la programación del desarrollo. Miren, el crecimiento fetal depende de 5 factores que están íntimamente relacionados. Por un lado, la nutrición materna, que influye en la disponibilidad de nutrientes para que lleguen hacia la zona de intercambio. En segundo lugar, pues el suministro de sangre a la zona de intercambio, en donde las protagónicas son las arterias del sistema uterino. En tercer lugar, un adecuado desarrollo de vellosidades placentarias, es decir, que en etapas iniciales del desarrollo vellositario esto ocurra de forma óptima. En cuarto lugar, la capacidad del trofoblasto velloso para transferir los nutrientes hacia el capilar fetal, es decir, que logren expresar los transportadores para poder pasar aminoácidos, lípidos, glucosa hacia el capilar, y también que el grosor de la membrana sea tal que el oxígeno pase de forma adecuada. Y en quinto lugar, que la circulación de la placenta, es decir, los capilares fetales que están en la vellosidad corial, pues tengan esta capacidad óptima para transformar estos nutrientes hacia el bebé. Bueno, pues ya desde el año 2002, cuando Robert Resnick publicó su artículo de revisión, pues postuló que la restricción en el crecimiento intrauterino se define como la incapacidad del bebé para alcanzar su potencial de crecimiento determinado genéticamente. Y es que la restricción en el crecimiento pues puede tener muchas causas, pero la mayoría de los casos en los que no está esta restricción asociada con malformaciones congénitas, con problemas genéticos o con infecciones, pues ocurren como consecuencia del compromiso de la circulación uterina con la placenta. Es decir, la dilatación suficiente de la circulación uteroplacentaria junto con una angiogénesis eficaz, digamos rápida, de las vellosidades, son los factores clave necesarios para el adecuado desarrollo y función de la placenta y el subsecuente crecimiento fetal. Miren, no encontré el artículo, pero la primera referencia de la que tenemos, de la que tenemos, que tenemos en la literatura sobre la asociación de anomalías de la vascularidad placentaria relacionada con restricción en el crecimiento, pues data de 1961. Es decir, tenemos más de 5 décadas estudiando la estructura de la placenta y asociándolo a la restricción en el crecimiento intrauterino. El ultrasonido, particularmente el Doppler, pues
ha permitido en las últimas décadas el estudio de la circulación placentaria, las presiones umbilicales desde el primer trimestre, ¿no? Y ahora pues usamos el Doppler de forma rutinaria para detectar complicaciones perinatales relacionadas con la placenta como preeclampsia y también en la toma de decisiones con bebés con restricción en el crecimiento, como todos ustedes saben. Y bueno, pues a últimas fechas estamos incorporando en proyectos de investigación la interpretación del Doppler tridimensional, de la resonancia magnética, para estudiar pues cómo se desarrolla la circulación fetal y placentaria en etapas iniciales. Ahorita pues no tienen validez para el uso rutinario en la práctica, pero estamos tratando de entender lo que ocurre al principio del embarazo a través de medios no invasivos para identificar ese grupo de bebés que pueden tener restricción en el crecimiento asociados a anomalías placentarias. Las complicaciones del embarazo relacionadas con la placenta que derivan en restricción en el crecimiento, pues tienen sus raíces fisiopatológicas en las primeras etapas de la placentación y pueden manifestarse desde el final del primer trimestre del embarazo, cuando aún se está formando la placenta y antes de que esta formación sea la definitiva. Eh, pues miren, una remodelación, diríamos, esta remodelación que ocurre hacia el final del primer trimestre e inicios del segundo trimestre, pues se asocia con el inicio de la circulación arterial materna cuando la placenta se vuelve completamente hemocorial. Hay que recordar que empezamos con una nutrición histotrófica que evoluciona a una nutrición hemocorial, como lo vamos a platicar más adelante. Los eventos que impactan el tamaño final de la placenta, pues impactan también en su capacidad funcional. Así, a manera exploratoria, pues se ha respaldado este concepto por hallazgos que demuestran que los embarazos complicados con restricción en el crecimiento, con o sin preeclampsia concomitante más adelante en el embarazo, pues tienen un volumen placentario más pequeño y una mayor resistencia uterina al flujo sanguíneo en comparación con los controles sanos desde el comienzo del segundo trimestre. Así, actualmente pues reconocemos que el índice entre el peso neonatal y el peso placentario pues puede ser un indicador de problemas de crecimiento e incluso de programación fetal. Para entender cómo puede surgir este fenotipo de restricción en el crecimiento intrauterino, pues primero debemos analizar el desarrollo normal de la placenta antes de discutir pues patologías clínicas y problemas moleculares, ¿no? Y esto lo voy a resumir en 3 diapositivas únicamente de lo que sucede de forma secuencial. Recordando un poquito de embriología, miren, el desarrollo inicial de la placenta ocurre en la porción funcional de la decidua, ¿no? En lo que conocemos como decidua funcional en el endometrio. Aquí tenemos una micrografía, una microfotografía, en donde con la letra P está denotado a la placenta y con E el endometrio, ¿no? Así, al final de la tercera semana después de la concepción, pues se han estado formando vellosidades, sobre todo en el saco coriónico. Este crecimiento inicial es apoyado, es estimulado por las secreciones de las glándulas endometriales subyacentes. A esto le llamamos nutrición histotrófica. Estas secreciones glandulares son muy ricas en carbohidratos, muy ricas en lípidos, y estas se transportan a través de las aberturas en la placa basal
que está en desarrollo hacia el espacio intervelloso. Desde aquí son captadas por el sincitio trofoblasto. Y además de los nutrientes, pues las secreciones contienen factores de crecimiento que son fundamentales para la proliferación trofoblástica. La fotografía es muy interesante. Miren, el saco gestacional, en la fotografía A, el saco gestacional, pues es el hueco que vemos arriba, ¿no? La placenta está ahí delimitada o identificada con la letra P, está en desarrollo y está implantada sobre la decidua funcional que está identificada con la letra E. Se ve que se abre el saco gestacional para sacar el embrioncito, eh, pero se ve como debajo del saco gestacional las glándulas están muy activas. De hecho, ahí hay unas glandulitas que sangraron, están ahí identificadas con un asterisco. Y la fotografía del lado derecho, la que está identificada con la B, pues muestra las glándulas de la decidua funcional que están identificadas con la letra EG abajo, y lo azul es la secreción. Y se ve cómo la secreción pasa a través de pasa a través del caparazón del citotrofoblasto, a través de la cubierta del citotrofoblasto, ahí por esa abertura, para llegar hasta el espacio intervelloso. Se ve cómo está pintando el espacio intervelloso. Y así pasan los carbohidratos y los lípidos hacia la vellosidad para poder llegar al embrioncito de forma inicial. Miren, esto está ocurriendo en la semana 6 de gestación. Así que, como podemos deducir, no hay flujo sanguíneo materno en esta etapa. Esto quiere decir que el desarrollo inicial ocurre a bajas concentraciones de oxígeno. Esto protege al embrión de especies reactivas de oxígeno que son muy dañinas, sobre todo en el periodo de organogénesis, y sirve para mantener el potencial de las células madre. A medida que va creciendo el embrión, aumenta la necesidad de oxígeno y entonces se debe de hacer un cambio del suministro de nutrición del histotrófico al hemotrófico, o sea, al de la circulación materna. Muy bien, entonces en este momento hablamos ya del desarrollo de la circulación uteroplacentaria como tal, y este comprende dos etapas, una invasión intraluminal y una invasión intersticial. ¿A qué nos referimos? Bueno, pues la forma de placentación hemocorial eh, eh, plantea retos hemodinámicos muy importantes. Miren, imagínense que un muy alto volumen de flujo sanguíneo arterial materno tiene que ser entregado a la placenta a una presión y una velocidad lo suficientemente bajas para evitar daños mecánicos a un árbol velloso que es muy delicado. En este sentido, tenemos que comprender como primer punto que en embarazos normales las porciones arqueadas y radiales de la vasculatura uterina se dilatan por efecto hormonal, por el estrógeno, por la progesterona, por gonadotrofina coriónica humana, por otras hormonas. Y esta dilatación atenúa el aumento en el flujo uterino del embarazo, y es tan importante que hacia la semana 20 el diámetro de las arterias arqueadas es igual al de la arteria uterina. Y el segundo punto que hay que entender es que las porciones más distales de la vasculatura, es decir, las arterias espirales, sufren una remodelación adicional. El trofoblasto extravelloso, que migra hacia afuera de la placenta durante el embarazo temprano, implica la pérdida, por un lado, de células del músculo liso y por otro lado, de la elastina de las paredes arteriales, y estas son reemplazadas por cicatriz, por material fibrinoide. La consecuencia
es que este segmento de la vasculatura uteroplacentaria se convierte en un conducto flácido, en un conducto inerte que es incapaz de vasoconstriñirse. Las células del trofoblasto extravelloso surgen de las vellosidades de anclaje que están adheridas a la placa basal en desarrollo y descienden por la luz de las arterias espirales como trofoblasto endovascular y también a través del estroma, a través de la matriz extracelular decidual como trofoblasto intersticial. Pero la migración del trofoblasto endovascular es tan extensa durante este primer trimestre del embarazo que las células tapan completamente la luz de las arterias espirales y se restringe el flujo a una filtración lenta de plasma únicamente a través de la red de los espacios intercelulares. Como pueden ver en la figura, la vellosidad de anclaje es donde está AB, ahí vemos la vellosidad que está pegándose a la zona un poquito más rojita, que es la tinción que identifica la decidua basal, y la luz de la arteria espiral, que es donde dice ET, está toda taponada por trofoblasto endovascular. Entonces, imaginen, lo único que pasa a través de este tapón es ese como ultrafiltrado de plasma para nutrir al embrión en este momento. El otro aspecto, el último aspecto que tenemos que recordar y que es importantísimo es el de la remodelación placentaria una vez que se liberan los plugs, los tapones endovasculares. La placenta que conocemos como temprana o primitiva sufre una remodelación muy extensa hacia el final del primer trimestre. La regresión de las vellosidades empieza en el polo superficial del saco gestacional. Aquí lo podemos identificar en el dibujito como por un asterisco y bueno, también en el corte, ahí se ve el asterisco. Esta regresión se extiende de forma gradual sobre aquellas vellosidades que cubren ese polo superficial, pero no en el polo profundo que está en contacto con el lecho placentario, en donde las vellosidades van a formar la placenta discoide definitiva, ¿no? Ya la placenta con su morfología como la conocemos habitualmente. La remodelación se asocia con el inicio de la circulación materna hacia la placenta. Esta circulación, fíjense qué interesante, comienza con mayor frecuencia en las regiones periféricas y se va extendiendo hacia la zona central durante las próximas semanas. Este patrón refleja de forma inversa el grado de invasión del trofoblasto extravelloso a través del lecho placentario. Como es lógico, es mayor en la región central donde se ha establecido por más tiempo. Por lo tanto, el taponamiento endovascular de las arterias es más extenso en el centro que en la periferia. ¿Qué podemos deducir de esto? Miren, el inicio temprano del flujo sanguíneo en la periferia provoca un nivel localmente alto de estrés oxidativo. Vean el dibujito y vean cómo las vellosidades que están cerca del corión leve ya están recibiendo sangre. Ahí tienen flechita las 2 o 3 primeras arterias espirales. Ahí ya está llegando sangre y tienen más estrés oxidativo. ¿Cuál es la traducción de esto? Pues que se induce una cascada apoptótica que tiene como consecuencia un retroceso de las vellosidades y por eso es que cuando vemos cortes histológicos de forma periférica placentaria, pues solamente se ven reminiscencias avasculares, hipocelulares que se incorporan pues en la membrana, en la membrana lisa, ¿no? Al mismo tiempo, aumenta la expresión y la actividad de enzimas antioxidantes adentro de la placenta. Por eso es que en la región que va a formar ya la placenta discoide,
las vellosidades, es decir, la zona central, las vellosidades pues tienen mayores defensas cuando llega el flujo sanguíneo materno. Y con esto podemos decir que ya tenemos una placenta madura que solamente se va a dedicar a desarrollar y adquirir competencias de nutrición. ¿Qué pasa cuando ocurre una remodelación deficiente de la arteria espiral, ¿no? Que es el tema central? Bueno, pues la deficiencia de la invasión del trofoblasto extravelloso y el remodelado arterial materno, como ustedes saben, como lo sabemos desde hace pues ya algunos años, se relaciona con la fisiopatología de lo que hoy conocemos como los grandes síndromes obstétricos, ¿no? Restricción en el crecimiento, preeclampsia, ruptura de membranas, parto pretérmino. Y esto a través pues de la mala perfusión de la placenta, ¿no? Como es lógico. Los estudios demuestran que a menor remodelación la complicación es más severa. Y bueno, pues hay muchas causas posibles para que la remodelación deficiente de la arteria espiral ocurra. Y bueno, pues la causa específica de cada enfermedad pues va a diferir, ¿no? Entre pacientes. Por ejemplo, haciendo un poquito una reflexión de lo que acabamos de ver, una nutrición histotrófica inadecuada en las primeras semanas del embarazo o una apoptosis excesiva dentro del lecho placentario, pues puede conducir a una disminución en el número de células trofoblásticas extravillosas y por lo tanto hacer menos eficaz esa invasión. Bueno, otros estudios también han sugerido que la invasión del trofoblasto intersticial es normal o incluso aumentada en casos de restricción en el crecimiento, pero que el problema es que las células no logran penetrar las paredes de las arterias, la capa muscular de las arterias. Y bueno, pues no se conoce la razón actualmente, pero algo que ahorita está en estudio y que es muy prometedor es que hay una interacción anormal entre las células del trofoblasto extravilloso en su fenotipo invasor con las células, con las natural killer uterinas, con las células NK. Esto lleva a una inhibición excesiva y por lo tanto una liberación disminuida de proteasas, pero vamos a ver con un poquito más de detalle. Existen tres consecuencias de un remodelado arterial espiral deficiente. La primera de la que podemos platicar y que probablemente sea la que más manejamos es que si el remodelado arterial espiral no ocurre de forma óptima, entonces va a haber un impacto adverso en la velocidad con la que la sangre materna pues, ingresa al espacio intervelloso de la placenta, ¿no? Hay modelos matemáticos que demuestran que la dilatación normal de la arteria espiral va a reducir la velocidad de la sangre de 2 a 3 metros por segundo a 10 centímetros por segundo, o sea, la reduce 20 a 30 veces. Y esta reducción pues asegura una perfusión uniforme de los árboles vellosos, un tiempo de contacto pues óptimo para el intercambio de oxígeno y de nutrientes. Y bueno, pues en embarazos con patologías, el flujo de entrada sigue siendo de alta velocidad, sigue siendo pulsátil y pues causa un daño mecánico a la placenta, ¿no? Lo que caracterizamos como las fuerzas de cizallamiento. Ahorita, por ejemplo, el año pasado terminamos un proyecto donde determinamos la concentración de glicoproteínas del espacio intervelloso en pacientes con alto riesgo de preeclampsia. El segundo punto es que la retención del músculo liso vascular en la zona de unión provoca una mayor perfusión intermitente de la placenta. ¿Qué quiere decir? Que habitualmente el trofoblasto debe de invadir hasta el tercio interno del miometrio, es decir, a la zona hipercontráctil, que es la que no permite que una mujer se desangre en una menstruación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa si no ocurre esto de forma óptima? Pues puede ocurrir una vasoconstricción espontánea de esta zona hipercontráctil vascular. Es más frecuente en arterias donde el segmento de la unión no ha sido remodelado y bueno, pues esto expone la placenta a insultos
intermitentes, recurrentes de tipo isquemia-reperfusión, que va a dañar también la membrana en la zona de intercambio. Y en tercer lugar, y esto lo vemos en casos graves, en preeclampsias tempranas y relacionado con cortes histopatológicos con evaluaciones muy alteradas, bueno, pues el remodelado deficiente predispone a las arterias espirales a aterosis aguda, ¿no? Y lo mismo que en un infarto cardíaco, pues vamos a encontrar células espumosas, estrechamiento de la luz, trombosis. Y estos cambios se observan distales al segmento de unión y pueden ser inducidos por las fuerzas de cizallamiento que comentamos, el insulto de isquemia, reperfusión, y esto pues probablemente se va grabado en madres con dislipidemia. Estas lesiones limitan de forma muy importante el flujo sanguíneo hacia la placenta y bueno, pues la aterosis aguda se relaciona con resultados obstétricos muy adversos, ¿no? Aquí en la fotografía, es una fotografía muy bonita de una arteria espiral en donde vemos pues todas las células espumosas ahí como globulitos y la luz completamente cerrada, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los efectos de esto sobre la zona de intercambio? Miren, tenemos tres efectos fundamentales. Uno son los defectos del desarrollo vellositario, que son inespecíficos, la aterosis de las arterias espirales y la villitis de etiología desconocida. Bueno, en primer lugar, los defectos del desarrollo de las vellosidades incluyen hipoplasia de las vellosidades, maduración retrasada de las vellosidades, una maduración acelerada también de las vellosidades y displasia de los capilares de las vellosidades, ¿no? Estas alteraciones están asociadas a reperfusión intermitente, son más comunes en restricción en el crecimiento de embarazo temprano. Esto, bueno, pues sugiere un defecto placentario al comienzo del embarazo. Las placentas en los casos de restricción en el crecimiento con estas características histopatológicas se asocian a alteraciones en el Doppler de la arteria umbilical. Y bueno, vemos un mayor número de infartos vellosos, depósitos de fibrina, hipoplasia de vellosidades, proliferación de citotrofoblasto, engrosamiento de la membrana basal trofoblástica de las vellosidades, etcétera. Y todo esto pues conduce a deducir que se había alterado el mecanismo de intercambio, de absorción de nutrientes. El segundo punto es la aterosis de las arterias espirales. Esta pues se caracteriza por necrosis fibrinoide de la pared arterial. Vemos las células espumosas llenos de lípidos subendoteliales, como decíamos, como en un infarto en una coronaria. Y también se observa una abundante infiltración linfocítica perivascular. Es similar desde el punto de vista histopatológico a una aterosclerosis en etapa temprana, y es una característica microscópica muy común en preeclampsia, en restricción, en muerte fetal, etcétera, ¿no? Con mayor frecuencia encontramos también mucha infiltración intersticial del trofoblasto extravelloso, también activación endotelial generalizada. Así pues, la aterosis de la decidua pues, es la principal causa de hipoperfusión hacia el espacio intervelloso, y esto se demuestra porque, bueno, se encuentra asociada a depósitos de fibrina, a trombosis, a infartos de las vellosidades. Se observan lesiones en puntos de estasis de la placa basal, hay hipercoagulabilidad del espacio intervelloso, y esto pues conduce a lesiones vasculares pues macroscópicas, ¿no? Las que vemos en placentas pequeñas de bebés de hijos de mamás con preeclampsia. Y miren, de hecho epidemiológicamente se han encontrado asociadas a lesiones obstructivas en el segmento miometrial de las arterias del lecho espiral hasta en el 70% de los casos de restricción en el crecimiento cuando se asocian a preeclampsia. Y por último, también encontramos con mucha frecuencia la villitis no infecciosa, ¿no? O villitis de etiología desconocida, como también la podemos encontrar en la literatura. La villitis de etiología desconocida
es un patrón de lesión placentaria que se caracteriza por más de 10 vellosidades afectadas por campo. Estas son causadas por linfocitos TCD8 maternos, siempre se encuentran presentes y se encuentra 5 a 15% de embarazos normales, no complicados, y en el 15 a 100% de las placentas de embarazos complicados con restricción en el crecimiento, en el 20% de la placenta con embarazos con restricción más preeclampsia, y en realidad pues no se sabe si estas lesiones son la causa de la restricción o es secundaria al daño mecánico de la superficie vellosa causada por la hemodinámica alterada, ¿no? Por este proceso de isquemia reperfusión de la circulación materna en el espacio intervelloso o por estrés oxidativo y las alteraciones metabólicas y morfológicas secundarias de la capa trofoblástica vellosa. Bueno, pues en este sentido, entonces podemos deducir cómo el proceso fisiopatológico de mala invasión placentaria pues que ocurre en la preeclampsia, tiene efectos directos sobre la membrana de intercambio. Como se ve aquí en el esquema, del lado izquierdo tenemos un embarazo normal, del lado derecho tenemos un embarazo afectado por preeclampsia, en donde el citotrofoblasto extravelloso tiene una mala invasión, no destruye la capa muscular de las arterias espirales, se conserva la alta velocidad del flujo, lo que se traduce en un incremento en la presión sobre la superficie de la vellosidad corial. Esta lesión mecánica barre la capa del sincitio trofoblasto y esto pues repercute de forma directa en los transportadores, ¿no? Todos los transportadores se ven afectados, los transportadores de glucosa, de aminoácidos y de lípidos, principalmente los de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, los omega 3, y esto se traduce pues en una disminución en la disponibilidad de nutrientes. Pues a manera de conclusión, lo único que me restaría decir es que debemos de tener muy en mente estos conceptos porque la ventana de intervención ocurre en el periodo preconcepcional y en el periconcepcional, es decir, para poder contrarrestar al máximo los efectos deleterios de la mala invasión trofoblástica, deberíamos de optimizar el estado de la salud del endometrio durante la fase de implantación. Recuerden que después de la semana 16 ya no impactamos de forma significativa en el curso clínico y pronóstico de la enfermedad. Les quiero agradecer su atención, espero que estos conceptos sean de utilidad para su práctica clínica, les dejo un gran abrazo y nuevamente mi agradecimiento por la invitación.